Al aire. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo a transmisión live en Luchadoras y el día de hoy estamos de visita en las oficinas de Amnistía Internacional, de su oficina de las Américas. Estamos con Erika Guevara, directora de las Américas. Bienvenidas, gracias por la visita y gracias por el espacio. Muchas gracias a ti. Justo el día de hoy estamos en este espacio en reacción a la crisis de derechos humanos que vemos en Chile y hemos visto algunos de los comunicados de Amnistía en estos días. El lunes pasado ustedes envían una carta al presidente Piñera para llamar la atención acerca de la gravedad de algunas de sus declaraciones. Quisiéramos empezar junto con nuestra audiencia a entender qué está pasando en Chile desde un punto de vista de derechos humanos. Y en esa carta, algo muy importante que tú escribes es justo, él dice, estamos en guerra contra un enemigo poderoso que está dispuesto a usar la fuerza, no importa el coste de vidas humanas. Y tú señalas la gravedad de estas declaraciones. ¿Por qué decir que lo que pasa es una guerra y que lo diga el presidente chileno es grave para la situación de derechos humanos? Bueno, hoy precisamente se cumplen 6 días desde que se declara el estado de emergencia en Chile como la excusa perfecta para no solo criminalizar a quienes hoy están manifestándose pacíficamente en las calles, sino también para poner a los militares a controlar estas protestas y controlar toda la vida civil del país, en un país que muy recientemente pasa por una dictadura militar, es decir, tiene una sombra y una deuda histórica aún pendiente sobre temas de impunidad, de justicia en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Y yo menciono este punto porque de ahí el contexto de gravedad de que el propio presidente hable de un estado de guerra, hable del enemigo, cuando lo único de lo que se trata es precisamente de un descontento social generalizado que fue, digamos, se desata a raíz del aumento en las tarifas del transporte, pero que en realidad lo que demuestra es que ya había una acumulación del descontento social precisamente por los graves niveles de desigualdad. No podemos olvidar que Chile es el país en la lista de países más caros del mundo, ocupa el noveno sitio. Recientemente la CEPAL saca un informe de cifras estadísticas del 2017 sobre desigualdad que refiere que el 1% de la población detenta el 27% de la riqueza del país, mientras el 50% de la población detenta sobre el 2%. Entonces ahí te habla de cuál es la causa. Ahora, que el presidente declare guerra en contra de su ciudadanía es gravísimo, porque es el discurso que escuchan los militares que están controlando las protestas. Y hoy día vemos que el resultado es sumamente alarmante, gravísimas violaciones a los derechos humanos, escenas inimaginables en el Chile de hoy. Estamos hablando de detenciones arbitrarias, inclusive de menores de edad, de niñas y jóvenes de menos de 16 años que están siendo detenidas, están siendo desnudadas, están recibiendo abuso sexual por parte de las autoridades, de tortura y malos tratos en contra de personas detenidas, uso excesivo de la fuerza para controlar las protestas y un resultado ya fatal: 18 personas que han fallecido en este contexto, 5 que han sido verificadas por la propia institución de derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que han sido en manos de las fuerzas de seguridad. Justo siguiendo las estadísticas y las actualizaciones periódicas, la actualización de la noche de ayer del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile decía que más de 2.000 personas detenidas, casi 3.000, 528 heridas, alrededor de 260 por arma de fuego. Y algo que nosotras nos impresiona mucho son estas imágenes que hemos visto en redes sociales que dan fe, o sea, que muestran de manera muy clara y contundente la actuación militar desmedida, desproporcionada, letal. ¿Cómo está haciendo Amnistía Internacional para analizar estas cifras? Porque hay también corrientes de información que vienen de la ciudadanía, que reportan redes sociales, que dice que son muchos más muertos. Entonces, si quisiera preguntarles acerca del registro de esta gravedad.
Mira, Lulu, en una situación de la dimensión de crisis que hoy día enfrentan las personas en Chile, es muy difícil la verificación de información. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha hecho una labor extraordinaria. Tienen equipos desplazados en todo el territorio chileno que han estado monitoreando las protestas. Muchas organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, organizaciones feministas también se han abocado a ir monitoreando y documentando los casos y las denuncias que se van recibiendo. Amnistía Internacional tiene una presencia importante en Chile, ahí tenemos una sección que también ha acompañado los esfuerzos de la sociedad civil, y dada la magnitud de la situación también hemos tomado la decisión de enviar a nuestro equipo de crisis para la región, que estará acompañando estos esfuerzos de documentación. Nosotros hemos recibido una multitud de evidencia fotográfica, videográfica, que nuestros expertos digitales han empezado a verificar en términos de la localidad, el tiempo, el momento, pero también el tipo de armamento que están utilizando los militares en el contexto de estas protestas. Estamos ya documentando casos individuales sobre las múltiples denuncias que estamos recibiendo y acompañando también los esfuerzos de la sociedad civil. Lo claro es que estas escenas que estamos viendo en redes sociales son escenas de la vida real, es decir, están ocurriendo minuto a minuto a partir de los toques de queda a las 8 de la noche y de la valentía de la población de mantenerse en las calles. La represión ha sido sumamente violenta, los militares están en descontrol total. El presidente Piñera ha hecho algunos intentos de buscar una conciliación, en nuestra opinión ha perdido el control. Él ha anunciado medidas económicas y sociales para intentar balancear, digamos, este descontento social, pero lamentablemente para nosotros esas solo son promesas de papel, porque este despliegue militar, son más de 9,000 militares en las calles hoy día, pues está atormentando a la población con todas estas graves violaciones a los derechos humanos que estamos viendo. Así que por un lado hay mucho discurso, pero una acción desproporcional y desmedida para precisamente aterrorizar a la población. El presidente reconoce y pide disculpas después de estas nefastas declaraciones de estado de guerra. Dice que fueron desmedidas, desproporcionales, que solo son grupos pequeños que han ejercido actos de violencia, y en efecto nosotros reconocimos, también hemos recibido denuncias ciudadanas de grupos delictivos que aprovechan estas situaciones para generar también caos. Ha habido algunos incidentes de violencia en varias partes del país, pero nunca se puede el Estado escudar de situaciones de violencia para reprimir violentamente a la ciudadanía que ejerce su derecho de protesta pacífica. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces utilizan a estos grupos que tienen estos incidentes de violencia para criminalizar a la generalidad de las personas, que hoy día vemos son manifestaciones masivas y pacíficas, pero masivas además. Sí, justo en esta carta que envías al presidente Piñera señalas el hecho de que algunos grupos ejerzan violencia en una manifestación no vuelve per se violenta a toda la protesta. Y eso me parece muy importante recalcarlo, porque es un lugar común al que se vuelve mediáticamente, al que se vuelve socialmente, para justificar el actuar de fuerzas policiales y, bueno, militares en este caso. Quisiera preguntarte también en torno a las herencias de la dictadura, justo el tipo de entrenamiento militar y las formas de represión que hemos visto en las imágenes también dan cuenta de una falta por completo de principios de derechos humanos, que también a las que están obligadas a actuar las fuerzas militares. ¿Nos podrías comentar de esas responsabilidades? Mira, yo el día de ayer le envié otro mensaje al presidente Piñera, además de la carta abierta que ya hemos publicado, un mensaje por video, y precisamente le señalaba que las deudas históricas en materia de derechos humanos le están pasando factura, precisamente porque no las atendieron y no abocaron esfuerzos para atenderlas. Y me hacía referencia también a este pase de factura, porque la herencia que hoy día tiene Chile, institucional y legislativa, sigue siendo una herencia de la dictadura. La ley antiterrorista, la ley del uso de la fuerza, todo el sistema de justicia, inclusive muchas de las demandas de la ciudadanía tienen que ver precisamente con esa nefasta herencia de la dictadura, la ley de pensiones, de educación, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que vemos hoy día en las calles es precisamente cómo se refleja esa herencia institucional y legislativa
en materia de derechos humanos. Un ejército violento, un ejército que reprime, un ejército que viola masivamente los derechos humanos y que comete atrocidades como el abuso sexual, la tortura en contra de las personas que detiene. Entonces, es muy claro que esa factura, o que hoy día le pasa al Estado, tiene que ver porque hay una herencia muy marcada que las autoridades de gobierno en particular y de este gobierno no han hecho absolutamente nada para remediar, y hoy día tienes un ejército que efectivamente está cometiendo graves violaciones a los derechos humanos comparables, tristemente, a muchas de estas violaciones que vimos en la época de la dictadura. La propia institución de derechos humanos, el Instituto Nacional, estuvo haciendo una visita en centros, en lugares clandestinos que han denunciado las personas que fueron torturadas en estos días, ¿no? Entonces te habla precisamente que las prácticas también se han pasado, digamos, de generación a generación dentro de las propias esferas militares. Recuerden que pueden mandarnos preguntas. Estamos platicando con Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Y otra cosa de la que quisiéramos entender mejor es qué significa dictar o declarar estado de emergencia, estado de excepción y establecer un toque de queda, porque hemos visto que está pasando ahora en Chile, pero también pasó en Ecuador hace unas semanas, y bueno, parece ser como una medida que tiende justo al desconocimiento de las movilizaciones y a habilitar como una represión como la que estamos viendo. Bueno, el estado de emergencia, el estado de excepción, que generalmente se encuentran regulados no nada más por normas, pero dentro de las propias constituciones de los estados democráticos, son situaciones excepcionales que los estados ocupan precisamente para garantizar la seguridad, estabilidad en una nación, por ponerlo en términos muy simples. Lamentablemente, en los últimos años, yo diría, hemos visto que la práctica de implementar un estado de emergencia, un estado excepcional, ya no es tan excepcional, sino que los gobiernos lo utilizan como una excusa precisamente para silenciar las voces de quienes se oponen o critican las prácticas de gobierno políticas. Lo vemos en Venezuela, lo hemos visto en Nicaragua, lo hemos visto ahora en Chile, en Ecuador y en Bolivia, ¿no? Como si fuera una tendencia generalizada. ¿Qué sucede en estos estados de emergencia, estos estados excepcionales? Es que se limitan las libertades y el ejercicio de derechos, particularmente de movilidad y el derecho de manifestarse, precisamente al estar limitado el derecho a movilidad. En el caso particular de Ecuador, de Chile y ahora de Bolivia, el estado de excepción está dando una excusa a los gobiernos para desplegar a las fuerzas militares en el control de la seguridad ciudadana, y lo que estamos viendo es que lo único que se generan son contextos de graves violaciones a los derechos humanos, muy similares a los casos que hemos visto en Venezuela y Nicaragua. Hay un llamado que ustedes están haciendo a través de las redes sociales de Amnistía en las Américas y Amnistía en Chile, que es mandar con el hashtag Evidencia Crisis Chile material. ¿Nos puedes contar un poco si hay ya algunos análisis, si ustedes están planeando, además de la misión de visita, pues si hacer un análisis de esto que están viendo? Vimos también que en el contexto de Ecuador hicieron un análisis muy cuidadoso de algunos videos que sostenían y explicaban claramente por qué eran violaciones o usos desproporcionados de la fuerza. Ya hemos utilizado, digamos, esta estrategia de involucrar a las personas que valientemente graban videos, toman fotografías en los momentos específicos en donde se cometen violaciones a los derechos humanos. Lo hemos hecho en Honduras, lo hemos hecho en Haití, lo hemos hecho en Nicaragua, ahora lo estamos haciendo en Chile, también seguimos haciéndolo en Ecuador. Y por un lado, es la oportunidad para que las personas que valientemente están haciendo estas grabaciones pues su material pueda ser utilizado precisamente para mostrar evidencias de estas violaciones a los derechos humanos. En el caso de Ecuador, como tú mencionas, recibimos múltiples piezas fotográficas y videográficas que nuestros expertos digitales analizaron profundamente para precisamente verificar que se trate de la ubicación, localidad, tiempo, espacio, pero también el uso de armamento, cómo las violaciones se dan. En Chile lo estamos haciendo también, estamos recibiendo muchísima información que también nuestros expertos están empezando a filtrar y a canalizar a nuestros diferentes departamentos
tanto el expertise de armas, el expertise digital, el expertise satelital, para ir construyendo también los hechos, ¿no? Hacer una reconstrucción de hechos que permita que la investigación que estamos haciendo sobre estas violaciones a los derechos humanos pues tenga una mayor evidencia y con ello también la ciudadanía se sienta partícipe. ¿Se puede establecer alguna responsabilidad internacional por estas graves violaciones contra los liderazgos en Chile, no solamente contra el presidente, sino... Bueno, muchas de las violaciones a los derechos humanos que ya se están documentando tanto por las instituciones y organizaciones de derechos humanos chilenas como por otras entidades y organismos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también está recibiendo mucha información, hacen cuenta de que se tratan también de delitos bajo el derecho internacional. Estamos hablando de tortura, de desaparición forzada, de asesinatos ilegales en manos de las fuerzas de seguridad, y hay una responsabilidad internacional, hay compromisos internacionales de los cuales Chile es parte, hay también una responsabilidad de la comunidad internacional de garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y la no repetición, y por ende hay una responsabilidad también de las autoridades del Estado, quienes cometen una violación a los derechos humanos, principalmente el ejército que está desplegado en las calles, responde a un mando militar, a una jerarquía militar, y finalmente es el presidente Sebastián Piñera quien es el jefe, ¿verdad?, de las fuerzas de seguridad como digamos figura máxima, y por ende hay una responsabilidad. Estamos en el momento ideal para que manden sus preguntas. Hemos recibido una. ¿Cómo podemos ayudar a romper el cerco mediático que está pasando? Efectivamente, no solo hay un cerco mediático, sino también hay claramente una agenda editorial mediática que sale desde Chile de mostrar este descontento generalizado y las manifestaciones como incidentes de violencia y saqueos, como hemos visto en otras partes de la región tristemente. Y yo creo que hay una responsabilidad ciudadana de utilizar las redes sociales para seguir dando visibilidad a lo que hoy día están enfrentando la mayoría de la población en Chile y en otros países del continente, y sobre todo es consumir a los medios de comunicación como luchadoras, medios de comunicación alternativos que buscan opiniones diversas para informar a los espectadores, pero a la sociedad en general. Entonces, yo siempre digo, usar las redes sociales con responsabilidad, pero también consumir a los medios alternativos, a los medios independientes que tienen una mirada más de investigación y que están mostrando la realidad tal como es. ¿Ustedes han podido registrar, por ejemplo, bloqueos a redes sociales o takedowns, ¿no?, eléctricos o a comunicaciones? ¿Han tenido conocimiento como de esas prácticas para silenciar la difusión? Bueno, en Chile particularmente nosotros no hemos documentado, no hemos recibido denuncias específicas. Sí hemos recibido denuncias de personas periodistas que, estando desplegadas intentando documentar las violaciones de derechos humanos o el actuar de los carabineros o de los militares, han sido acosados, han sido, inclusive en algunos casos, han recibido violencia por parte de las fuerzas de seguridad intentando prevenir que tomen imágenes o fotografías. Lo cierto es que el estado de emergencia, y particularmente en el contexto de la legislación chilena, le da la potestad al Estado de tomar control sobre los medios de comunicación. Aún no hemos visto que llegue hasta esa extremo, pero sin duda alguna es una preocupación porque está ahí muy latente, ¿verdad? También es cierto que no podemos dejar de mencionar que los medios de comunicación privados en Chile son un monopolio, y un monopolio que responde a los intereses económicos de las corporaciones y algunas figuras de la política chilena, y que es cierto que tiene una carga editorial de apoyar esta narrativa criminalizadora de las personas que se manifiestan. Pregunta. Hablemos de los derechos de niñas, niños, adolescentes. ¿Cómo esto que están pasando también afectará su futuro? Bueno, afecta su presente indiscutiblemente, porque las violaciones a los derechos humanos que se han registrado también pasan por los cuerpos de los adolescentes, de las niñas, de los niños. El Instituto Nacional de Derechos Humanos tiene por lo menos
registrados 87 menores de edad que han sido detenidos, niñas y niños y adolescentes, en el contexto de las manifestaciones, niños y niñas que han perdido la visión porque han recibido perdagones estos de gases lacrimógenos, estando en las manifestaciones pacíficas. Entonces, inmediatamente hay una violación grave a los derechos de niñas, niños y adolescentes, pero por supuesto que uno tiene que hablar de qué futuro les estamos dejando, ¿no? En un país que hoy día está atravesando por una crisis de derechos humanos, precisamente por un legado histórico de deudas pendientes que no se han resuelto, ¿verdad? Y que evidentemente siguen acumulándose en una desigualdad económica brutal, en una desigualdad de justicia, ¿no? Cuando uno mira las cifras de impunidad, por ejemplo, en Chile, resalta mucho que la impunidad, por ejemplo, en contra de delitos contra mujeres y niñas, delitos sexuales, es altísima. La cifra de impunidad en contra de personas mapuches, de las comunidades indígenas o rurales, es altísima. Entonces ahí hay una deuda que se va acumulando y que sin duda alguna está afectando el futuro de las generaciones actuales y las generaciones por venir. Ana Tijoux, que es una rapera chilena, estábamos escuchando al inicio de esta transmisión su canción Cacerolazo, y bueno, en realidad ella retoma este lema que se ha usado como extensivamente en Chile, que es: no son 30 pesos, son 30 años. Y eso me lleva a hacerte una pregunta más. Esta mañana, justo, también Amnistía Internacional saca un comunicado donde habla de esta oleada de protestas global, ¿no? En Beirut, en Quito, en Hong Kong además, que lleva muchísimo tiempo. Entonces yo quería preguntarte, ya lo mencionaste desde el principio, ¿no? Este carácter estructural de desigualdad que se muestra ahora como en este malestar social sostenido que se toma en las calles, desde el punto de vista regional, de la situación de derechos humanos en nuestra región, en las Américas. También Haití lo hemos visto en llamas de manera masiva. ¿Cuáles son las principales preocupaciones del equipo de Amnistía en las Américas hoy respecto a este hecho, este colapso, digamos, de situaciones estructurales de inequidad que se manifiestan en la represión cuando se usa, por ejemplo, se hace uso o se ejercen derechos políticos como manifestarse? Bueno, sin duda alguna el mundo en su conjunto está enfrentando una gravísima represión en materia de derechos humanos, pero nuestra región particularmente en los últimos 5 años, me atrevería a decir por ponerle un tiempo, está enfrentando una de las peores regresiones en materia de derechos humanos en todo el contexto. Desde las narrativas discriminatorias de odio que llevan a líderes políticos nefastos a posiciones de poder político, y lo vemos en toda la región, desde los Estados Unidos con Trump hasta Brasil con Bolsonaro y pasando por todos los demás países, ¿no? O sea, el simple hecho que estas narrativas antiderechos permitan a un líder llegar a una posición de poder y después convertir estas narrativas en política pública, te habla precisamente del adverso contexto que estamos enfrentando, con deudas inmensas, históricas, de poblaciones que han sido históricamente vulnerados y marginalizados de cualquier acceso al ejercicio de derecho, nuestros pueblos indígenas que cada día encuentran más rezago en el ejercicio de derechos, en donde no se les consulta inclusive sobre el uso de sus recursos y en su propio territorio. Cada día vemos más cómo el espacio de participación cívica se va reduciendo precisamente porque los estados utilizan la represión como una herramienta de protección de los intereses económicos, porque finalmente eso vemos como un común denominador en todas las crisis en nuestro continente. Es el poder económico el que hoy día rige y es el poder económico el motor para las decisiones de los estados. En Chile es lo que sucede, todos los sistemas de seguridad social están privatizados, entonces a quien más afecta una manifestación de esta naturaleza son esas empresas, ese 1% que detenta el 27% de la riqueza en el país, ¿no? Es quien se ve más afectado cuando la gente se manifiesta, y el Estado termina reprimiendo a las grandes mayorías en beneficio de ese 1%. Entonces ahí está el foco de la mayor preocupación que tiene Amnistía Internacional. No es solo atender las graves violaciones que se dan como consecuencia, sino tratar los temas de raíz, la profundidad de esta grave crisis que hoy día estamos enfrentando en el mundo. Muchas gracias. No sé, Amnistía siempre ha tenido como una
imagen de una actuación mucho más pronunciada por los derechos civiles y políticos, aunque sabemos que tiene un mandato ampliado desde hace varios años. Entonces, que pongas en la ecuación esta desigualdad estructural es súper importante. Alguien nos dice, gracias por visibilizar lo que está ocurriendo, y preguntan, ¿cómo hacemos para articular las movilizaciones en una estrategia más amplia de avance en las agendas de los movimientos sociales? Mira, bueno, yo lo que te diría en ese sentido, y porque sé que tenemos muy poco tiempo, es compartir la experiencia de Amnistía Internacional que tiene que ver con la solidaridad internacional. Y yo le diría hoy día la solidaridad regional. Yo creo que es importantísimo que en momentos de tanta incertidumbre, de momentos de tanta adversidad, de tanta violencia en contra de los movimientos sociales, en la región en donde más se asesinan a personas defensoras de los derechos humanos, donde hay criminalización de la protesta, persecución, donde nuestros y nuestras compañeras periodistas pierden la vida por el simple hecho de denunciar estas violaciones a los derechos humanos, es indispensable la solidaridad entre los pueblos. Hay una frase que a mí me pega mucho en el corazón, una frase nicaragüense de los movimientos sociales y campesinos que dice: el pueblo salva al pueblo. Y eso para mí es muy fundamental, porque la solidaridad que debe de existir hoy día con las ciudadanías que se protestan de país a país, sin importar el tinte político de sus gobiernos, la solidaridad entre movimientos, sobre todo de los movimientos marginalizados, los movimientos de pueblos indígenas, los movimientos de mujeres negras, indígenas, pobres, etcétera, tiene que estar más presente que nunca. No podemos llegar al juego que el patriarcado y que el capitalismo ha impuesto en nuestros movimientos, que es el de la división, ¿no? Porque entonces resulta que yo no me solidarizo con el movimiento venezolano porque Chávez representaba una revolución, cuando Chávez fue tan represor como lo es Trump, ¿no? Entonces yo creo que buscar esos ejes comunes que hoy día tienen los movimientos sociales, diversos en su naturaleza, con diferentes visiones del mundo, pero que al final de cuentas están reclamando el mismo espacio y reclamando de los estados la rendición de cuentas. Y en esa medida nosotros siempre buscamos que esa solidaridad se refleje en los intercambios de prácticas, de errores, ¿no? Y yo creo que la gente, sobre todo que tiene un compromiso de respeto con los derechos humanos, pues puede aportar también a ello a través del conocimiento de la información y la distribución de información que ha sido verificada, como la información de luchadores. Erika, justo, bueno, ahora me saltaba cómo el poder económico también está vinculado a las élites políticas y además tiene un carácter transnacional, ¿no? Y justo como la solidaridad global para poder contrarrestar esas redes de poder transnacional, económicas y políticas es clave con lo que dices. Sin embargo, creo que una deuda pendiente o una tarea que todavía no logramos plenamente descifrar es cómo exigir rendición de cuentas a actores no estatales, a empresas, por ejemplo. Pues ya para concluir, pensando también en que esta es una apuesta estructural de transformación a lo que nos moviliza, quisiera saber qué piensas al respecto de este reto. No, y sobre todo en nuestra región, o sea, el debilitamiento y la falta de confianza en las instituciones del Estado ha permitido el avance de actores no estatales que hoy día cometen gravísimos abusos a los derechos humanos. Hablamos de las empresas, las multinacionales, pero también del crimen organizado, que es un tema que no tratamos, pero que está ahí reflejado en el accionar de los estados represores también. Y yo creo que es importantísimo que se encuentren los mecanismos institucionales inclusive para que estos actores no estatales también rindan cuentas, pero finalmente es el Estado el que tiene la obligación de protección de los derechos humanos, y de ahí que la ciudadanía también tiene que hacerle rendir cuentas sobre el accionar de estos actores no estatales, y por ende utilizar todos los mecanismos que están disponibles para la ciudadanía, incluido su voto, ¿no? Que es su participación política, porque todo está muy vinculado. Todos estos actores finalmente representan uno solo, que es este interés económico que se refleja a través de los diferentes poderes, pero que finalmente el Estado tiene la obligación de protección de los derechos humanos y evitar los abusos de los actores no estatales. Pues muchísimas gracias por esta conversación de hoy, iluminadora en múltiples niveles, y también que nos llama a la emergencia, pero sobre todo a la solidaridad entre pueblos. Muchísimas gracias, Erika, ha sido muy bueno platicar contigo hoy. Gracias a ti, Lulu, y gracias al equipo.
El próximo lunes tenemos otra transmisión live dedicada a Chile con personas integrantes del movimiento de chilenos y chilenas radicados en México. Las esperamos. ¿Cómo te fue con el ruido?